Muy bien, a continuación hablaremos sobre lo que sería la formación del ojo, el desarrollo embriológico o embrionario del ojo, ¿sí? Entonces empezaremos al inicio de la cuarta semana, donde el ojo comienza a desarrollarse a partir de dos devaginaciones laterales del encéfalo. Estas las vamos a llamar vesículas ópticas, que al tener contacto con el ectodermo superficial lo inducen a constituir la placa del cristalino o lente que le llamamos, ¿sí? Breve tiempo después, aquí vamos a tener que las vesículas ópticas comienzan a invaginarse y originan la cúpula óptica o cáliz ocular de doble pared. Para ello nosotros tenemos las siguientes imágenes, donde podemos presenciar de izquierda a derecha la primera imagen, que va a ser una sección transversal del prosencéfalo, ¿sí? Aquí hay un embrión de 22 semanas aproximadamente. Vamos en las que se observen los surcos ópticos en la siguiente imagen. Podemos apreciar lo que serían las vesículas ópticas en contacto con el ectodermo superficial. Además se va a observar un ligero engrosamiento del ectodermo. Ese engrosamiento conforma la placoda cristalina. En la última imagen que nosotros podemos observar aquí, vamos a ver que se muestran invaginaciones a nivel de lo que serían las vesículas ópticas, ¿ya? Y la placoda cristalina, ¿no es cierto? La parte ventral de lo que sería del borde de la copa, que sería en esa imagen, nosotros veremos que también se empieza a invaginar, ¿sí? Aquí se invagina y forma la hendidura ocular, o cisura coroidea que se le llama, que estaríamos viendo en este lugar, ¿sí? Aquí veremos la cisura coroidea que se prolonga a lo largo del pedículo óptico, que sería todo lo que sería el pedículo óptico, esta imagen de aquí, ¿ya? El pedículo óptico, aquí también vamos a observar lo que sería la hendidura ocular. Posteriormente se cierra y el borde de la cúpula se transforma en la pupila, que sería en esta imagen que podemos ver, ¿sí? La pared doble de la copa óptica consta de una capa interna y otra externa, que igual le podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí vamos a ver que estas se encuentran separadas por el espacio intrarretiniano, que desaparece cuando las dos capas se rozan y constituyen la retina, ¿sí? La siguiente imagen nosotros veremos durante la quinta semana, que sería esta imagen de aquí, de la quinta semana de gestación. La capa externa de la copa se va a convertir en lo que sería la capa pigmentaria de la retina, ¿sí? Por su parte, en esta imagen veremos que la capa interna va a originar la retina neuronal. Sí, la capa interna origina la retina neuronal con un desarrollo semejante a la de la pared de las vesículas cerebrales, en lo que sería la zona ependimaria que contactan con el espacio intrarretiniano, forman los conos y bastones, elementos fotorreceptores de la retina de la zona intermedia, donde se originan las capas granulosas en este sector de esta imagen que podemos observar aquí, ¿sí? Y la capa de las células ganglionares. Esta es la zona marginal, en cambio, que observaremos en la parte de acá. Van a surgir los cilindroejes que van a converger en el pedículo óptico y van a formar lo que sería el nervio óptico, ¿sí? Vamos a tener que luego en esta imagen de acá, vamos a tener que esta sería en la quinta parte anterior de la copa, que se va a llamar la porción ciega de la retina. Esta va a formar el iris y el cuerpo ciliar. Estas van a contener las capas epitelial interna no pigmentada y la capa externa pigmentada, ¿ya? Estas se continúan con las de la retina, y en el interior del iris se forman los músculos de esfínter y dilatador de la pupila. Esto es a nivel de la distribución del pigmento dentro del iris. Eso va a determinar lo que sería el color de los ojos, ¿ya? Aquí fuera de la copa óptica, que iríamos ya a nuestra quinta imagen, aquí el mesénquima se transforma entonces en dos cubiertas, ¿ya? La primera va a ser la coroides, que va a ser la interna. Esta va a tener una consistencia laxa, que va a ser muy vascularizada, que podemos observar aquí, la parte roja que sería la vascularización, y va a ser homóloga a la pía madre, ¿sí? La segunda cubierta nosotros observaremos aquí, que va a ser la esclerótica, que observaremos esta parte de acá, que le tenemos detallados aquí como la esclerótica. Esta va a ser la capa externa. Esta va a ser en cambio de una consistencia más densa y va a estar compuesta de lo que sería un colágeno resistente. Esta se va a continuar con la dura madre. Esta va a envolver a su vez al nervio óptico que vimos en la parte de acá, ¿sí? Como vemos aquí, la capa externa se continúa hacia la dura madre, y en este sector van a formar lo que sería el nervio óptico. El engrosamiento ectodérmico que se imagina y forma la vesícula del cristalino se proyecta hacia la parte central de la copa óptica, ¿sí? Y se separa por completo del ectodermo. Las células de la pared posterior de la vesícula del cristalino se alargan y forman las fibras primarias, ¿ya? Estas a su vez se van a constituir a la cavidad de la vesícula. La producción de fibras prosigue hasta varios años después de este engrosamiento, ¿sí? Agregándose a cada lado y formando de este modo fibras secundarias al cristalino.
¿Ya? Por último iremos a la última imagen, que sería la córnea, que se forma por la inducción del cristalino adelante del iris, ¿sí? Aquí observemos y detrás de la córnea vamos a ver el mesodermo, que revela la cavidad llamada cámara anterior del ojo, así como también una membrana idiopupilar que se adhiere al cristalino y al iris temporalmente, y que luego desaparece. El pequeño espacio que queda entre el iris y lo que sería a nivel del cristalino forma lo que se llama cámara posterior del ojo. Esta cámara posterior del ojo también ambas cámaras están llenas de humor acuoso, ¿ya? Esta es una sustancia cristalina que va a ser semejante al líquido cefalorraquídeo. El mesodermo se introduce a la cisura coroidea y va a constituir los vasos hialoides que van a nutrir al cristalino y luego convienen en vasos retinanos. Sí, el mesodermo también da lugar a la sustancia gelatinosa y transparente del cuerpo vítreo. Sí, aquí vamos a tener que los párpados se van a originar a partir de los pliegues de la piel que podemos ver en esta parte de la maqueta, ¿sí? Por estos pliegues de la piel que van a estar formados encima de la córnea, obviamente. Que luego estos a su vez se van a fusionar, van a cubrir los ojos y si no se abren no se van a abrir hasta alrededor del final del séptimo mes. Eso sería en cuanto a la embriología de los ojos y cómo es la formación del mismo. Bueno, a continuación vamos a detallar lo que sería la anatomía del ojo, ¿sí? Para ello nosotros empezaremos describiendo lo que serían los músculos orbiculares, los músculos del ojo. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que aquí el ojo va a estar constituido específicamente y especialmente por 6 músculos, ¿sí? Estos 6 músculos que nosotros vamos a describir van a ser estos músculos extraoculares, teniendo el músculo recto superior, el recto inferior, el recto lateral, el recto medial, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿sí? Nosotros tenemos estos dos únicos, tanto se encuentra cada recto, ya que se inserta, se va alejando de él, y en este orden primero se inserta el recto medial, seguido por el recto inferior, el recto lateral y después al último el recto superior, ¿sí? El oblicuo superior en esta zona de alcance es de color blanco porque solamente es el tendón de que se inserta en la esclera posterior y se inserta por debajo del músculo recto superior, ¿ya? En cambio, el músculo oblicuo inferior se va a insertar en la zona inferior también, pero es lateral, de forma lateral, ¿sí? El músculo posterior del recto, según inervación, del tercer par craneal o el nervio oculomotor común, es el que va a dar la función al recto superior, al recto medial y al recto inferior, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que el oblicuo inferior, en cambio, va a estar inervado por el cuarto par craneal, ¿sí? Este se va a ser el que inerva al oblicuo superior y el recto externo, ¿sí? O el recto medial. Este va a ser inervado por el sexto par craneal, el externo, y según la irrigación va a estar dado por la arteria oftálmica. Esta es la que irriga el recto superior, oblicuo superior, el recto medial y lo que sería el oblicuo inferior y el recto inferior, ¿sí? Este recto externo es irrigado por la arteria de la primaria, ¿ya? Además, la arteria orbitaria da una rama extra y el recto inferior y el oblicuo inferior. Clásicamente el ojo está dividido en 3 túnicas, ¿ya? Vamos a tener la túnica externa que comprende la córnea y la que es clara, las túnicas vasculares, o bien lo que sería que comprenden la coroides en el cuerpo y lo que sería el iris, ¿ya? Nosotros vamos a también tener aquí lo que sería la túnica interna o la retina, que es la capa fotosensible en la que se encarga de transmitir la información de la mímica hacia nuestro cerebro. Es decir, lo que se observa se va a transmitir a nuestro cerebro por medio del nervio óptico. Sin embargo, tenemos una capa que es externa, la esclera que denominamos, que es una capa con una fascia que se inserta a 3 milímetros por detrás del limbo, ¿sí? Esta va a recorrer todo el globo ocular hasta el nervio óptico. Aquí tenemos que la parte anterior, más anterior de nuestro ojo, se llama córnea, que es una capa transparente que mide alrededor de 500 micras en cuanto al grosor. Y lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a tener aquí que está la presentación de lo que se llama un corte sagital, ¿ya? Del globo ocular, donde nosotros vemos la primera capa que tenemos, que va a ser la córnea,
¿ya? Y como vemos, esta capa es transparente. Seguido vamos a tener lo que sería el iris, que es la parte que le da color a nuestro ojo, ¿ya? En el centro del iris tenemos un agujero que se llama pupila. Cuando se hace pequeño, este se llama miosis, es lo que conocimos como miosis, y cuando se agranda, eso se va a determinar con lo que sería la midriasis. Ya esto sirve para permitir o regular la entrada de luz hacia nuestro ojo. Tenemos luego de esto el cristalino, que también va a ser transparente y está unido al cuerpo ciliar. Está unido mediante las túnicas, como vemos en esta parte, acá en el cristalino, tiene una parte un poco más grande que es anterior y una parte más curva que es la zona posterior. ¿Ya? Aquí tenemos que lo que está delante del cristalino se llama segmento anterior y lo que está posterior a este se llama segmento posterior, obviamente. ¿Ya? Aquí tenemos que el segmento anterior está dividido en la cámara anterior y en la cámara posterior. La cama anterior es todo lo que está delante del iris y la cama posterior todo lo que está detrás del iris y del cristalino. Aquí hay que recordar que el humor acuoso se produce en el cuerpo, seguirá que esa estructura de acá, la que observamos aquí, por delante del cristalino y detrás del iris, ¿sí? Por la cámara posterior y llega hacia la cámara anterior a través de lo que sería el agujero natural que tenemos que se llama pupila y llega a bañar todo lo que es la cámara anterior. Aquí cabe recordar que esta zona que observamos aquí, que está entre la córnea y el iris, tenemos en la malla que entra vehicular, que es la que se encarga de reabsorber el humor acuoso del ojo. Ese es el centro de la casa que se llama humor de vidrio, que es un gel que da de forma redonda a nuestro ojo y también tiene que ser transparente para que nosotros podamos ver la segunda túnica o capa muscular. Esta comprende la coroides, que está en la parte de esa estructura, en el cuerpo ciliar y el iris. Esta se encuentra altamente vascularizada, ¿ya? Y la inflamación de cualquier parte va a ser muy obvia, en la que se produce la uveitis, ¿sí? Lo más clásico. Esa va a ser una inflamación del iris y vamos a observar que en la parte anterior o en la parte de la coroides se llama uveitis posterior. En este corte de acá también observamos lo que sería la coroides, que va a ser también altamente vascularizada. Y esta sangre se recoge a través de las venas varicosas, que después van a desembocar en el seno de la retina. Y por último tenemos la misma, que la retina va a ser la última túnica que comprende esta zona que estamos delimitando aquí, que esta se llama ahora hasta el nervio óptico. Sí, esa va a comprender hasta el nervio óptico y vemos que en esa maqueta del ojo se encuentra de forma medial hacia la nariz. Sí, y la mácula se va a encontrar hacia temporal. La mácula es el lugar donde tenemos una mayor cantidad de conos y es allí donde principalmente cae la luz y nos ayuda mucho a distinguir los objetos que se encuentran cercanos. Esas estructuras que observamos aquí son las arterias de la retina y la vena central, que se encargan de la circulación interna. En este lugar donde estamos señalando se encontrarían estas arterias y venas. ¿Sí? Eso es en cuanto a la anatomía de lo que sería el ojo y lo que podríamos detallar.